vamos a hablar de el análisis previo al plan de viabilidad. El problema de emprender, o mejor dicho, el principal escollo a la hora de poner en marcha nuestro proyecto de emprendimiento y que éste tenga opciones de salir adelante es el no haber hecho los deberes y no saber cuánto nos va a costar la fiesta. Y aún sabiéndolo, saber si la podemos pagar. Debemos de ser exhaustivos en el análisis previo de nuestro proyecto, del mercado, del cliente y después de nuestras necesidades de inversión, nuestras previsiones de gasto, nuestras previsiones de ingresos y fuentes de financiación. Es decir, tratar de prever escenarios financieros y ver si son factibles. Y claro está que la Excel lo puede todo, ¿vale? Pero con cuanto más escenarios juguemos y con cuanto más datos tengamos, menos riesgo tendremos a la hora de poner en marcha nuestro proyecto. No solo debemos estar enamorados del proyecto, debemos estar convencidos de que es financieramente posible, creíble, sostenible, rentable, es decir, viable. No hay ningún modelo infalible. Sin embargo, un trabajo exhaustivo previo nos evitará sustos y disgustos. Y como decía Ortega y Gasset, toda realidad ignorada prepara su venganza. Y para ello vamos a contar con Fernando Caballero. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Te voy a Dime, Juan presentar, Carlos. te voy a presentar. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, MBA por la Universidad Cardenal Herrero CEU, inició su carrera profesional en el sector bancario durante 16 años, en el área de empresas principalmente, pasando posteriormente al mundo de la empresa privada en diferentes sectores: alimentación, textil, hidrocarburos. En la actualidad es el responsable financiero de una de las más importantes asociaciones de atención a la discapacidad en la Comunidad Valenciana, imparte clases en diferentes escuelas de negocios nacionales y como ponente en formaciones in companies en organizaciones como Cruz Roja, Everest, y con la suerte de tenerte como docente en el área financiera, Fernando, en el programa Speedway que comenzamos en septiembre. Buenas tardes, Fernando, y bienvenido. Muy buenas tardes a ti y, por supuesto, extendido a todos los presentes. Muy bien. Vamos Antes para de allá. empezar, Fernando, y darte paso, como siempre, Dime. vamos a explicar las normas, ¿vale? Perfecto. Tendremos una exposición, una presentación por tu parte de unos 35 minutos, Muy ¿vale? Y bien. todos los asistentes podrán ir formulando sus preguntas a través del bloque de preguntas. Repito, las preguntas las haremos a través del bloque de preguntas. El chat lo vamos a dejar para compartir algún link, para algún problema técnico que alguien tenga y que nos quiera mencionar, para ver si lo podemos solucionar, etcétera. Repito, las preguntas las formularemos a través del bloque de preguntas. Así que, sin nada más, Fernando, dejo yo de compartir mi presentación y ya en tus manos ya puedes compartir la tuya y arrancar cuando quieras. Muy bien. Pues vamos para allá. Vamos a ver. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero daros es las gracias, porque estas horas y los temas que vamos a tratar pues no es el mejor plan que podemos tener. Pero bueno, vamos a intentar que sea sencillo, rápido e incluso ameno. Bueno, pues vamos a hablar de, yo generalmente estoy dando el bloque de financiación e inversión y vamos a hacer una pequeña sesión sobre lo que solemos trabajar. Bueno, antes que nada vamos a empezar y vamos a dar un pequeño repaso o unas pinceladas a las cuentas anuales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestro proyecto, hemos trabajado nuestro proyecto, lo tenemos que aterrizar a números, porque las ideas son muy bonitas, pero hay que tener en cuenta si, como decíamos en la iniciación, pues podemos ir a la fiesta y la podemos pagar, ¿vale? Este pequeño repaso, pues vamos a empezar pues, con lo que vamos a trabajar fundamentalmente, que son las cuentas anuales, que es lo que va a reflejar la imagen fiel de nuestra empresa o de nuestro proyecto. En principio vamos a hablar de balance de situación, lo vamos a hacer de una forma muy somera. Al final, el balance de situación, ¿qué es lo que tiene? Pues recoge unos bienes y derechos y unas fuentes de financiación y obligaciones que financian esos bienes y derechos. Los bienes y derechos nosotros los conocemos como el activo y las fuentes de financiación pueden ser el patrimonio neto o el exigible. Esto, al final de cuentas, es una foto y nos da el balance de situación. El balance de situación que el activo y el patrimonio, el activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el exigible. Es decir, siempre vamos a hablar de equilibrios, de que las cosas nos cuadren. Si tenemos algún desequilibrio, eso será una mala señal, pero esto son matemáticas, esto es sumar y restar. Podemos desglosar lo que viene a ser el activo
y lo subdividimos en lo que viene a ser el activo no corriente y el activo corriente. El activo no corriente es el inmovilizado, es todo aquello que va a permanecer, esos derechos o bienes que vamos a tener que van a permanecer durante generalmente más de un año en nuestro balance. El activo corriente, también conocido como circulante, son los derechos o bienes que tenemos que van a tener un plazo menor de maduración. Hemos hablado de los bienes y derechos, pero también tenemos que hablar de cómo se financian estos. Generalmente, ¿cómo se financian? Pues tenemos tres partidas, que es el patrimonio neto, el exigible a largo plazo y el exigible a corto plazo. El patrimonio neto no es otra cuestión que la financiación propia. El exigible a largo plazo es la financiación ajena a largo plazo, es decir, que va a tener una maduración superior al año. Y el exigible a corto es, igual que antes teníamos el circulante, pues tenemos el circulante, que es el exigible a corto plazo, que van a ser las deudas o las obligaciones de pago que vamos a tener que atender o que pagar en menos de un año. Bueno, esto es el resumen de cómo ha ido complicándose el tema de los cuadritos y al final lo tenemos aquí. Como podéis ver, como cuando estamos hablando del exigible y del activo corriente, esto va a funcionar y va a variar en función del año. Habrá años que el activo corriente sea superior o menor en función de cómo haya ido financieramente nuestra empresa. Vale. Estas fronteras, que como hemos dicho, no son algo inamovibles, ¿qué es lo que nos dan? Pues nos dan un término o un concepto que es importante que tengamos claro, que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra que viene a definirse como la diferencia que hay entre el activo circulante y el exigible a corto plazo. O dicho de otra forma, la parte del activo no corriente, es decir, del inmovilizado, que estoy financiando con el exigible a corto. Esto es un poquito lioso, pero poco a poco lo iremos desgranando y veréis que tiene todo su sentido. El fondo de maniobra, por tanto, puede ser positivo o negativo. El fondo de maniobra positivo es cuando nos encontramos que el activo corriente es superior que el exigible a corto y nos podemos encontrar con que el exigible a corto plazo sea mayor que el activo corriente, con lo cual tendríamos un fondo de maniobra negativo. ¿Esto es positivo o es negativo? ¿Es bueno o es malo? Vamos a ver, las principales empresas que, por ejemplo, que trabajan en un rabioso contado, por ejemplo, llámese un Mercadona o llámese, por ejemplo, un Carrefour o grandes superficies, estas tienen un fondo de maniobra negativo. Sin embargo, no podemos decir que no funcionen correctamente. ¿Por qué el fondo de maniobra es negativo? ¿Por qué? Porque tienen un exigible a corto plazo muy elevado. ¿Por qué? Porque a sus proveedores los pagan a 60, 90, 80 y los días que ellos quieran. En cambio, el activo lo tienen al contado. Es decir, van pasando los días, ellos tienen su activo, pero va creciendo su exigible a corto plazo. ¿Es malo? No, es diferente. Bueno, esto es un poquito, dejándonos de cuadritos, pues un poquito el desglose de lo que viene a ser el balance de situación. Como veis, tiene el activo, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Y como siempre, la igualdad, que es que el activo sea igual al patrimonio neto más el pasivo. Aquí os he dejado un circulito, que estas son los tres primeros dígitos de las cuentas contables, que son las que marcan el plan general contable las partidas que hemos hablado del balance de situación. Luego hablamos de la cuenta de explotación, porque una cosa es la empresa, la estructura, lo que nos va a permitir trabajar, y otra cosa es cómo trabajamos. Para saber cómo estamos trabajando, cómo trabajamos o cómo realizamos nuestra actividad, nosotros analizamos lo que viene a ser la cuenta de explotación. ¿Vale? La cuenta de explotación, que es digamos, una cuenta en cascada, cogiendo de la parte de arriba en función de los ingresos y va descendiendo en función que vamos llegando gastos y va llegando resultados intermedios que son importantes de valorar y tener en cuenta. Pues nosotros, cuando tenemos una cuenta de explotación, la analizamos y ¿qué es lo que vemos? Inicialmente tienes unos ingresos, luego tienes unos costes de las ventas, que es lo que te cuesta lo que estás vendiendo, y como diferencia de los ingresos menos el coste de las ventas tenemos lo que viene a llamarse el margen bruto. Luego tenemos unos gastos de personal, tenemos unos gastos de explotación y tenemos una variable que se llama el EBITDA, que son los beneficios antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones e intereses, ¿vale? Que luego trabajaremos más. Posteriormente tenemos las amortizaciones y tenemos el beneficio o resultado antes de impuestos y
e intereses, luego tenemos el resultado financiero, luego tenemos el beneficio o resultado antes de impuestos, el impuesto a sociedades si hemos ganado dinero y nos toca pagar, y finalmente tendremos el beneficio después de impuestos. Es decir, nos encontramos que en la cascada de lo que viene a ser una cuenta de explotación, tenemos un margen bruto que podríamos decir que es el resultado comercial, es decir, lo que vendo menos lo que me ha costado lo que vendo, pues es, digamos, mi margen comercial, ¿vale? Un resultado comercial. Luego tenemos unos gastos de personal y unos gastos de explotación, y por diferencia del margen bruto menos los gastos de personal y gastos de explotación, nos encontramos con el EBITDA, que podríamos decir que es el resultado de las operaciones, ¿vale? Es decir, lo que está generando mi actividad empresarial o actividad industrial. Luego tenemos unas amortizaciones, luego tenemos, ya que hemos ya comentado, el beneficio o resultado antes de intereses y impuestos, y tenemos el resultado financiero. Este resultado financiero, que viene como diferencia de los ingresos financieros que podamos tener menos los gastos financieros, cuando se lo deducimos al EBIT, llegamos al beneficio antes de impuestos, que es, digamos, el resultado de la actividad empresarial, el impuesto a sociedades, y finalmente tenemos el resultado final. Estos, como lo anterior, esto es pues un poquito más técnico, porque viene a ser el detalle o el desglose de una cuenta de pérdidas y ganancias, y estas son lo que vienen a ser los primeros números de los dígitos de las cuentas contables. Vale, estos son, digamos, fundamentalmente las dos principales componentes de las cuentas anuales. El balance de situación, que es la foto de nuestra empresa, nuestro proyecto a 31 de diciembre, y después la cuenta de pérdidas y ganancias, que es lo que nos dice durante todo el año, cómo hemos ido operando, cómo hemos ido trabajando, lo que hemos ingresado y lo que hemos gastado. Vale, pero la parte importante, yo creo que es una de las partes más importantes en las que se tiene que fijar un emprendedor cuando inicia su proyecto, es el estado de origen y aplicación de fondos, es decir, llegar a trabajar el cuadro de tesorería. ¿Por qué? Porque la tesorería ya, según mi parecer, os anticipo que es la parte importante, es la parte clave que nos va a decir si podemos, si no podemos, si debemos o si no debemos. ¿Vale? Al final de cuentas, el estado de origen y aplicación de fondos, el símil sería un cofre. Sería un cofre. ¿Y qué tenemos en el cofre? Pues primero lo que vamos a meter en el cofre, es decir, el dinero, el efectivo que vamos a tener. ¿Y cómo puede ser? Pues pueden ser las aportaciones de los socios, pueden ser incluso ampliaciones de capital, incrementos netos de deuda, es decir, al final del ejercicio, lo que me han dado los bancos menos lo que yo le pago a los bancos, eso sería un incremento de neto, eso es una aportación de caja a mi tesorería. Los incrementos de exigible a corto plazo, es decir, lo que yo no pago a mis proveedores, por ejemplo, porque me han dado unos ciertos días, si ese saldo lo tengo yo en proveedores y no lo tengo que pagar, eso me aporta tesorería. Y finalmente, el EBITDA, que como hemos dicho anteriormente, es el resultado de la actividad, de las operaciones como tal. Pero evidentemente no solo el cofre se llena, sino que suele tener un agujero y se vacía. ¿Y cómo se vacía? Pues se pone este vaciado, este drenaje son las aplicaciones de fondos. ¿Qué podemos destacar? Pues, por ejemplo, están las inversiones netas en inmovilizado o inversiones netas directamente, que es todo lo que yo he creado, todo lo que he adquirido, eso lo he adquirido en base a un pago. Si lo he adquirido en base a un pago, pues efectivamente eso ha sido una reducción de mi tesorería. Reducción neta de deuda, es decir, si antes hablábamos que un incremento neto de deuda era una aportación de tesorería, al revés, si lo que hemos hecho es ir cancelando paulatinamente sin incrementar la deuda, al final estamos drenando la tesorería para el pago, con lo cual nos encontramos con una aplicación. Los incrementos de activo, por lo que estábamos hablando, no financiero. ¿Qué nos sale al final? Pues bueno, al final lo que vamos a tener nosotros, si tenemos los orígenes y tenemos las aplicaciones de fondos, al final vamos a obtener lo que viene a ser la tesorería. Bueno, espero que el ritmo sea ajustado, pero tenemos el tiempo que tenemos. De todas formas, creo que esto se va a colgar posteriormente. Y si no, al final, pues tendréis os dejaré mi contacto por si tenéis alguna duda. Seguimos y hablamos para continuar con un par de conceptos básicos, que sí que son ya la parte importante, que son los deberes previos que cualquier emprendedor debe realizar antes de lanzarse al vacío del emprendimiento. ¿Vale? Lo que hablábamos antes, o lo que hablaba antes Juan Carlos cuando estaba haciendo la presentación, era de que nosotros teníamos que saber
si queríamos ir a la fiesta y si la podíamos pagar. Bueno, ¿la fiesta en qué consiste la fiesta? La fiesta consiste en las necesidades de aplicación que vamos a tener. Es decir, las inversiones que vamos a tener que realizar y los gastos. Inversión, pues serán de bolsos o aplicaciones para dotarnos de una capacidad productiva. Y los gastos serán las aplicaciones de fondos que vamos a tener que realizar durante el tiempo el ejercicio que estamos realizando nosotros, nuestra actividad, para poderla realizar, porque sin ellos no la podíamos realizar. Resumiendo un poquito más, de una forma más visual, pues tenemos las diferencias entre gasto e inversión. Generalmente vienen a ser relacionadas con el plazo del retorno. Inversión pues sería más de un año y el gasto lo aplicamos todo íntegramente en el año. La forma de contabilización, unas se contabilizan en el balance, como pueden ser las inversiones, y otras en la cuenta de pérdidas y ganancias, como pueden ser los gastos, y las disminuciones o no que puedan llevar al patrimonio de la empresa. ¿Vale? En fin, seguimos avanzando. Y entonces vamos a centrar un poquito en la estructura básica de nuestra empresa, de nuestro proyecto, que son las inversiones. Nosotros generalmente cuando queremos trabajar, cuando queremos empezar, tenemos que tener claro que para realizar nuestra actividad, y no solo una empresa industrial, aunque sea una empresa de servicios, aunque sea una plataforma web, tienes que realizar una serie de inversiones que van a permanecer en tu empresa y van a durar durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, servidores o, por ejemplo, patentes. ¿Vale? Vamos a avanzar. Las necesidades de inversiones es generar la estructura de la empresa y nosotros podemos hablar del inmovilizado intangible, el inmovilizado material, forman parte del activo no corriente. ¿Vale? De manera puntual se suele hacer alguna aportación para un inicio de tener un capital circulante inicial, pero vamos, lo que tenemos que contemplar como necesidades de inversión es el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Perdón. Un análisis previo de esto es lo que nos va a empezar a determinar si hemos hecho bien los deberes y si debemos o no debemos empezar a poner en marcha nuestro proyecto. Si cuando nosotros analizamos las necesidades de inversión que tenemos que realizar para poder desarrollar nuestro proyecto, si se nos disparan, si no tenemos capacidad para asumirlas, pues más vale o que pivotemos y cambiemos el proyecto o directamente lo desechemos. ¿Vale? Siempre es muy importante trabajar con un realismo y exhaustividad, porque si no, aquí nos podemos encontrar con una causa de fracaso. Es decir, es que yo no pensaba que tenía que. Error. Si tienes que comprar una máquina, tienes que comprar una máquina. Si tienes que invertir en un servidor, tienes que invertir en un servidor. Si tienes que pagar una patente, tienes que pagar la patente. Todo lo que obviemos, si luego se hace realidad, es lo que nos va a castigar nuestra tesorería y finalmente nuestro proyecto. Esta es la gracieta de turno. En fin, trabaja exhaustivamente y piensa, ¿quieres un Ferrari? Vale, elige qué Ferrari quieres. ¿El de juguete, el de pedales o el de verdad? Pero elijas el que elijas, tienes que haberlo trabajado exhaustivamente. Lógicamente, las necesidades del de juguete pues serán menos que las del de pedales y evidentemente menos que las de Ferrari real. Bueno, esto como os he comentado antes, estas son las inversiones y esto lo vamos a tener en la parte de arriba del balance. ¿Vale? Pero bueno, una vez ya hemos trabajado exhaustivamente y sabemos exactamente cuál es la estructura de la empresa que necesito, tenemos que empezar a trabajar y pensar y decirle, bueno, pero es que esto lo tengo que poner a trabajar. ¿Y cómo lo voy a poner a trabajar? Pues efectivamente, gastando más. Entonces las previsiones del gasto son fundamentales. Y aquí sí que hay que ser exhaustivo al 100%, porque pequeños gastos que se nos escapen o que no los valoremos porque consideremos que no tienen importe o que no tienen relevancia, nos equivocamos. Porque cuando empezamos a trabajar en proyectos, y más ahora que se trabaja mucho con proyectos muy ajustados, una pequeña variación de concepto o de planificación a nivel porcentual puede ser la frontera entre el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Con lo cual sí que tenemos que trabajar muy exhaustivamente. Y esto, pues siguiendo con la broma anterior, es la gasolina que va a alimentar nuestro Ferrari. Esto, como os hemos comentado antes, pues viene a ser lo que viene a ser la cuenta de pérdidas y ganancias, que sigue el mismo decalaje que hemos visto anteriormente cuando lo hemos visto con los cuadritos. Parte importante, el coste de las ventas. El coste de las ventas, y repito, independientemente que sea un producto físico, el objeto de nuestro proyecto o la dispensación de un servicio,
este tiene siempre un coste. Por ejemplo, es mucho más caro en una producción industrial o en una empresa de carácter industrial, porque tú sabes que tienes que comprar las materias primas, las cuales vas a tener que transformar o vas a tener que mandar fuera para que te las transformen, y si eso serían trabajos realizados por otras empresas. O incluso que compres para vender. Pero también hay que tener en cuenta que estos mismos pasos se suceden y todos estos mismos hitos tienen su relevancia también en la prestación de servicio. Aquí lo que hay que tener muy claro es realmente lo que nuestro producto demanda. Lo que nosotros tenemos que, lo que nosotros tenemos que gastar para producir nuestro producto o la dispensación de nuestro servicio. Y es fundamental saber escandallar. Saber escandallar no es otra cosa, es que abrir en canal nuestro producto o servicio y saber exactamente qué es lo que me va a costar. Tengo que saber si tiene materias primas, tengo que saber si voy a tener que externalizar un proceso y me lo va a tener que hacer una empresa de fuera. Tengo que saber exactamente si lo voy a embalar, lo que me va a costar embalarlo. Si tengo que saber si tiene que ir en caja, además de en bolsa, además de etiqueta. Todos esos procesos, todas esas partes del componente del gasto, las tengo que tener muy claras, porque si no, me equivoco. Si no tengo claro, por ejemplo, que el embalaje me cuesta dinero y que lo tengo que escandallar y tengo que ver lo que me representa por unidad de producto, tengo un pequeño problema. Porque si voy a vender mucho y voy a tener que embalar mucho, como no haya considerado el coste del embalaje y el coste de las cajitas y el coste de las bolsas, por ejemplo, pues voy a tener un problema. Hay que ser exhaustivos y hay que trabajar muy a fondo y conocer muy exactamente las tripas de nuestro producto o servicio. Otra parte importante del gasto, hemos visto ya antes el coste de las ventas, ahora es el gasto de personal. Aquí tenemos otro problema fundamental cuando analizamos un proyecto de emprendimiento o el nacimiento de una pequeña empresa. Vamos a ver. Los gastos de personal no es solo lo que se le paga a los trabajadores o lo que cobran los trabajadores, sino que es mucho más. ¿En qué sentido? Porque se compone de lo que vienen a ser los sueldos y salarios y, por ejemplo, la seguridad social a cargo de la empresa. Es decir, cuando nosotros os preguntamos, oye, ¿qué habéis considerado de gastos de personal? Aparte de que hay que tener en cuenta que hay que dotarse de la plantilla necesaria para no crear cuellos de botella, hay que tener en cuenta esas personas que van a conformar la plantilla de mi proyecto van a cobrar, como tiene que ser, vamos a tener que pagar su seguridad social y eso tiene un coste. No nos olvidemos de que a lo mejor en un porcentaje medio estamos hablando que la seguridad social a cargo de la empresa se incrementa un 25% el gasto de personal. El gasto de personal sobre el sueldo bruto, pero es que el sueldo bruto no es lo que se le paga al trabajador. Al trabajador se le paga el líquido, es decir, se le retiene, con lo cual no nos vale o no debemos crear nuestro proyecto en base a van a cobrar 1.000 euros al mes. No, hay que tener claro la masa salarial y qué implica esa masa salarial, qué seguridad social implica y al final de cuentas llegar al concepto básico que es el coste trabajador o coste para la empresa, que se compone del sueldo bruto más la seguridad social a cargo de la empresa. Esto es fundamental. Muchos proyectos, cuando los hemos analizado, tanto en Speedway como en otras formaciones o en otras escuelas de negocio, viene aquello de, no, si yo no voy a cobrar el primer mes. Error. No. Tú tienes que tener en cuenta, claro, cuál es la partida de gastos de personal que se va a tener. Porque al final todo se hace por una razón, por una contraprestación. ¿Vale? Y independientemente, oye, pues a lo mejor no me lo voy a pagar. Vale, pero reconócelo. Reconoce en tu proyecto que tú tienes en tu plan de viabilidad que tú tienes unos gastos de personal, que tienes una seguridad social que vas a tener que algún día pagar. ¿Vale? Y aquí ya empezamos a ver la frontera entre el resultado real y cómo me afecta a mi liquidez. Y luego hemos hablado del coste de las ventas, hemos hablado del coste de personal, que son las partes más importantes. Por ejemplo, yo en la asociación en la que estoy trabajando ahora, nosotros tenemos una componente que el gasto de personal está prácticamente en el 83,5% de lo que son los gastos de la asociación. ¿Es mucho o es poco? Tenemos 150 trabajadores. Decirme si el sueldo de 150 trabajadores es fundamental. Es decir, hay que tener muy claro y hay que tener muy cerrado lo que es el coste de personal. Pero bueno,
una vez seguimos avanzando. Si os acordáis antes cuando estábamos hablando, antes de llegar al EBITDA, había otra componente que le llamamos los otros gastos de explotación. Otros gastos de explotación que son muchísimas partidas que hay que tener en cuenta. Aquí se van desgranando y como siempre está la última partida de otros gastos que es el cajón desastre. Es decir, nuestro proyecto vamos a tener que alquilar algo, sea una nave, sea un vehículo, sea un equipamiento informático, pues posiblemente sí. Vamos a tener que vamos a tener gastos de conservación y reparación, las cosas se estropean. Vamos a tener que hacer una previsión. Me podéis decir, Fernando, yo no sé si se me va a romper la máquina. Digo, no, pero puedes hacer una previsión. Y si tu proyecto ya lleva en marcha varios ejercicios o incluso es una variación sobre un proyecto anterior, tú puedes tirar de histórico y ver cómo se puede plantear o cómo se puede plasmar esas necesidades de reparación. Servicios profesionales independientes, pues evidentemente, si no lo vais a hacer todo, si lo vais a hacer todo vosotros, perfecto, pero si no, posiblemente contratéis con una asesoría, contratéis con un despacho de abogados, contratéis con diversos profesionales independientes que estos los tenéis que contemplar. Transportes, pues lo mismo, los transportes, la mensajería, por ejemplo. Es un gasto que hay que tener muy en cuenta porque se produce. Primas de seguros, porque vais a tener que tener asegurada la actividad, posiblemente la responsabilidad de los administradores y, por supuesto, los locales y los bienes. Servicios bancarios y similares, nadie se escapa de los bancos y los bancos cobran, también es su labor, pues bueno, hay que tener una previsión de lo que me puede costar. Aquí estamos hablando de los gastos que se derivan de las relaciones con las entidades financieras. Gastos que serían las comisiones. Los intereses van más abajo, que van en el resultado financiero, que es lo que hemos comentado antes. Publicidad y propaganda. A día de hoy hay que tener una presencia en redes, hay que tener una presencia en Internet, hay que pagar SEM, hay que pagar SEO, hay que tener en cuenta, es un presupuesto muy importante, sobre todo cuando los proyectos se acaban de nacer y les queremos dar una notoriedad. Suministros, pues luz, pues agua, pues gasolina. Y otros gastos, pues bueno, pues siempre hay partidas que son difíciles de valorar. ¿Para el plan de viabilidad? Pues bueno, si no tenemos claro y queremos ser conservadores, oye, pues nos vamos a reservar una partida de X euros o un porcentaje para otros gastos. Cuanto más conservador sea, pues mejor. Y finalmente, hemos llegado al EBITDA y cuando llegamos al EBITDA, pues estamos en disposición de llegar a un término, a un concepto muy importante que es el umbral de rentabilidad, el punto muerto o el break-even. ¿Vale? Al final, ¿esto qué significa? Pues bueno, el umbral de rentabilidad es el punto de nuestra actividad a partir del cual empezamos a ganar dinero. ¿Vale? Es decir, es el punto de la actividad, es el punto de facturación de nuestra actividad que nos va a permitir cubrir todos los gastos de estructura que hemos tenido o que vamos a tener en el ejercicio. Es decir, a partir de ese punto yo voy a ganar. ¿Voy a ganar todo lo que venda? No. Voy a ganar mi margen sobre las ventas. ¿Pero qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir sufragar todos los gastos de explotación, todos los gastos de personal y, como estamos hablando del margen sobre las ventas, el coste de las ventas. También lo podemos valorar y se puede ver en función de los costes fijos y costes variables, pero bueno, esto ya es un poquito más, no tenemos tiempo para verlo, pero bueno, también se contempla. ¿Vale? Al final, tenemos aquí las formulitas para que lo veamos, pero vamos, es la forma más sencilla de verlo, es el EBITDA partido el margen sobre ventas. Es decir, a partir del umbral de rentabilidad, la diferencia entre el coste de venta y el precio de venta va a ser mi beneficio. Es decir, si yo vendo a 10 y me cuesta 9, una vez pasado del umbral de rentabilidad, cada vez que venda voy a ganar 1. Cada vez que venda voy a ganar 1. Cada vez que venda voy a ganar 1. Es decir, si nosotros somos capaces de calcular el umbral de rentabilidad de nuestra actividad, lo que vamos a saber es si hemos trabajado con exhaustividad, y repito mucho esta palabra, pero es fundamental a la hora de un proyecto de emprendimiento, yo tengo que saber el día 2 de enero lo que me va a costar tener la persiana de mi proyecto levantada. Es decir, yo tengo que saber o tengo que tratar de saber con la mayor certeza posible cuánto puedo tener, cuánto me voy a tener que gastar para poder ir generando mi actividad. Si yo sé cuánto me va a costar, pues yo podré saber si me merece la pena tenerla levantada. Bueno, ¿y cómo y con qué puedo
¿Con qué puedo atender los gastos que voy a necesitar? Pues bueno, todas las aplicaciones de fondos, si no las aporto yo, las tendré que buscar. Bueno, la estructura de la financiación de la empresa, el pasivo. Hemos hablado antes de que había fondos propios y financiación ajena. La financiación ajena podía ser bancaria o no bancaria. Y la estructura de la financiación puede ser a largo, a medio, generalmente, perdón, sin plazo definido, a largo plazo y a corto plazo. Bueno, el origen de los fondos cuando son propios es la autofinanciación y son los fondos generados por la propia actividad, que son las reservas que se generan cada año que yo he dado beneficios, las ampliaciones de capital, con o sin prima de emisión y, por supuesto, la aportación inicial de capital. Ajenos pues, pueden ser bancarios o no bancarios y los no bancarios pues, pueden ser, por ejemplo, los proveedores o los acreedores que me dan plazo, que me dicen, bueno, te sirvo y ya me pagarás a 20, a 30, a 60 o me lo aplazan en varios años. Y un inversor, un business angel que decía, oye, pues apuesto por tu proyecto, pues te voy a financiar. Pues bueno, eso sería una forma de buscar el origen de los fondos de una forma de un prescriptor ajeno. Si hablamos ya por una cuestión de plazo o exigibilidad, pues las tenemos sin plazo definido, es decir, los fondos generados por la propia actividad, como van a reservas, no se tienen que devolver, están dentro de la empresa, lo mismo que las ampliaciones de capital o la aportación inicial de capital. A largo plazo, pues serán las que tienen una exigencia a largo plazo, generalmente más de un año, que serán los bancarios o los no bancarios, y a corto plazo, igualmente los bancarios o los no bancarios, que aquí podemos hablar también de inversores o proveedores acreedores. Los plazos, ¿cuánto puedo tardar en cobrar, pagar, producir? ¿Cómo afecta esto a mi tesorería? Bueno, pues esto a mi tesorería me afecta de una forma brutal. Es decir, si yo no tengo claro y pactado y cerrado este aspecto, tengo un problema. Porque tengo que saber exactamente, la cuestión no es vender, la cuestión es cobrar. Y la cuestión de cobrar es fundamental el tema del plazo. Es decir, cuanto más plazo dé a mis clientes, más problemas de tesorería voy a tener y cuanto menos plazo me den mis proveedores, más problemas voy a tener de tesorería. Con lo cual, en esta pequeña balanza, lo que podemos ver que tiene un efecto positivo, es decir, que aporta tesorería las reducciones del plazo medio de cobro, es decir, cuanto más tarde en cobrar, mejor para mí. Los incrementos del plazo medio de pago, y las de explotación. Y por otra parte, ¿cuáles son los que tienen tesorería? Pues los contrarios. Cuanto más tarde en cobrar, peor para mí. Cuanto más tarde en pagar, cuanto menos tarde en pagar, peor para mí. Y así continuamente. Bueno, hemos ido muy rápido porque el tiempo no se apremia, pero vamos a ver un pequeño ejemplo. Mirad. Estamos hablando de, vamos a hacer una cuenta de explotación. Las ventas. Nosotros con las ventas sabemos simplemente, podemos decir a bote pronto, oye, pues yo voy a vender tanto. No, tendremos que ver por qué, cómo y qué es lo que vendemos. Para ello tenemos que saber las cantidades que vamos a vender o producir y el precio unitario. Una vez tenemos el precio unitario, ya sabemos las ventas que voy a realizar. El coste de las ventas, pues tengo que tener en cuenta el coste unitario. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Tengo que tener en cuenta las materias primas, tengo que tener los trabajos por otras empresas y como ya sé las unidades que voy a vender o producir, ya tengo el coste de las ventas. Automáticamente tengo el margen bruto, automáticamente luego valoro los gastos de personal, ¿ves? El 25% que os estaba comentando, seguimos hablando, estamos metiendo todos los gastos de explotación. Hasta que no hemos cerrado todos, pues no lo vamos a saber. Y cuando llegamos ya al último punto, los otros gastos, pues ya hemos llegado. Pues hoy en este proyecto, que es una cuestión simplemente para que veáis, pues encontramos que tenemos los gastos de explotación. ¿Aquí qué tenemos? Fijaros que tenemos que el coste de la estructura son 166.650. Esta cantidad de aquí. ¿De dónde viene? Pues son los gastos que yo necesito para producir. Es decir, los gastos de personal y los gastos de explotación. Claro, con esto yo ya sé mi estructura. Como también tengo el margen bruto, nosotros ya podemos hacer un cálculo del umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad, para que este proyecto empezase a ganar dinero, se cubriesen todos mis gastos de estructura, tendría que tener tengo que llegar a una facturación de 666.600. Vale, ¿esto es importante? Sí, es muy importante, pero lo que es más importante es saber lo que hay detrás. Es decir, el umbral de rentabilidad en unidades físicas. Aquí, esta es una de las primeras preguntas que tengo que hacerme yo.
¿soy yo capaz o va a ser mi proyecto capaz de vender 6.666 unidades o va a ser capaz de prestar Fernando, perdona que te interrumpamos, Dime. ¿vale? Se ve que seguramente tendrás un hipervínculo desde el PowerPoint a Excel Sí. y al compartir el PowerPoint no vemos el Excel. Entonces, deja de Oh. compartir el PowerPoint, ¿vale? Y vuelve a compartir el Excel, ¿vale? Porque no lo podemos ver. Vale. Vale, perdonad. Volvemos para atrás. Si abres el Excel y le das a compartir Sí. el Excel, lo podemos ver perfectamente. Yo te voy avisando. Este no es, perdón. Se ha puesto el que no tocaba. Aquí no estáis viendo el Excel, ¿no? No, no vemos nada de momento. Estamos viendo el PowerPoint. Tienes que dejar de compartir el PowerPoint, ¿vale? Un momento. Vale. Un momentito. Antes. Si quieres te lo puedo hacer yo desde aquí. Te detengo el PowerPoint, ¿vale? Y ahora ya tú puedes compartir el Excel. Vale, listo. ¿Ahora me estás viendo el Excel? Ahora estamos viendo el Excel. Muchas gracias. Vale, pues estáis viendo el Excel que no tocaba. Perdón. Eso me pasa por trabajar en casa. Perdón un momentito. Vamos a ver. Este sí. Vale, pues bueno. Al final os resumo. Al final lo que hemos hecho es viendo una escalada. Estamos haciendo un modelo, un proyectito, ¿vale? Para que nosotros viésemos cómo se iba generando lo que es la cuenta de resultados de la actividad, lo que viene a ser la explotación. Tenemos las ventas, que las ventas las obtenemos de las cantidades que queremos vender o producir, más el coste o precio unitario. Cuando tenemos en cuenta el coste unitario, porque sabemos lo que nos vamos a gastar, por ejemplo, en materias primas o en trabajos de otras empresas, y como tenemos las cantidades que vamos a producir o vender, tenemos el coste de las ventas, tenemos el margen bruto en porcentaje, podemos valorar ya lo que vienen a ser los gastos de personal, todo esto lo que hemos tenido que trabajar en el trabajo de fondo exhaustivo antes de lanzarnos a proyectar o a plantearnos el poner en marcha nuestro proyecto, y al final que estábamos llegando es que nosotros tenemos un coste de estructura, ¿vale? Que serían los gastos de personal más los otros gastos de explotación. Una vez tenemos claro esta estructura, lo que nos cuesta esta estructura, nosotros, para lo que nos cuesta esta parte de la fiesta, nosotros podemos calcular el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad lo que lo vamos a calcular es partiendo este coste de estructura por este margen bruto. ¿Qué es lo que nos va a dar? Va a dar 6.666 unidades. Y esta era lo que yo os decía, que es la pregunta que para mí es la básica. Es decir, ¿voy a ser capaz yo en el primer ejercicio, de vender 6.666 unidades? ¿Sí o no? Si las puedo vender, perfecto. Si puedo vender más, empezaré a ganar dinero. Si no las puedo vender, empezaré a perder dinero. ¿Perder dinero es problemático? No, porque las empresas y los proyectos se hacen para futuro, para lanzarlo y proyectarlo. Hay que ver el soporte y el aguante que tenemos de mantenernos en pérdidas durante un periodo de tiempo. Pero si vamos a entrar en pérdidas, hay que saberlo. Hay que saber decir, mi proyecto va a empezar a dar pérdidas, poco a poco cogerá una velocidad de crucero, las unidades que voy a vender serán superiores y una vez que sean superiores, pues podré llegar a mi umbral de rentabilidad y podré tirar para adelante. ¿Vale? Luego, esto en cuanto a la explotación. Luego, si nosotros, vamos a hacer esto más rápido, ¿vale? Al final lo que yo quería que vieseis con esto era simplemente cómo se generaba nuestro balance. Nosotros estamos hablando de que vamos a realizar unas inversiones en nuestro proyecto de 130.000 euros y vamos a necesitar, ¿y cómo lo vamos a pagar? Pues vamos a comprar 30.000 de inmovilizado intangible, vamos a hacer inmovilizado material por 100.000, total vamos a necesitar, nos vamos a gastar 130.000. ¿Cómo lo vamos a financiar? Pues mira, por fondos propios vamos a aportar 20.000, vamos a tener un exigible a largo plazo en préstamos que vamos a pedir a los bancos de 100.000 y nos vamos a cargar la tesorería de 10.000. Vamos a tener un problemita. Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que tenemos? Que al final este será el balance nuestro al principio. Nosotros tenemos un inmovilizado de 130, tendremos un total de activo de 130 porque el circulante no tenemos nada porque lo tenemos en negativo.
¿vale? Generalmente la tesorería cuando es negativa funciona, la podemos considerar en el pasivo. Tenemos un patrimonio neto de 20, un exigible a largo plazo de 100 y un exigible a corto plazo de 100. Como veis, el equilibrio se mantiene. Claro, pero vamos a ver lo que os decía yo importante, el cofre de antes. Esto es lo que realmente es importante. ¿Y esto por qué? Vale. Perdonadme. Seguimos aquí. Vale, esta es la cuenta final de la explotación que estábamos comentando. Es decir, ¿vale? Los 3.350 el umbral de rentabilidad, amortizaciones y la cascada que habíamos comentado antes, ganancias L, los financieros, los 4.900, el resultado antes de impuestos, lo hemos puesto para dar moral que de beneficio, y el resultado de impuestos, 12.337. Total, ¿qué es lo que estamos trabajando? Hemos visto ya antes cómo pagamos las inversiones, cómo lo financiamos y nos íbamos a la tesorería final. La tesorería final de nuestro proyecto, si os acordáis, la vamos a subdividir en 4 partes. Una, la que proviene del resultado de las operaciones, que viene a ser el EBITDA, el resultado financiero, el resultado fiscal y, al final, la tesorería que me arroja el balance inicial. Es decir, nosotros en las operaciones teníamos 33.350 euros, de resultados financieros pues hemos supuesto que la diferencia entre intereses pagados y cobrados, ahora no se cobran intereses, pero bueno, son los que son, 4.900, hemos pagado el impuesto de sociedades y la tesorería de balance me ha arrojado 10.000 euros menos, con lo cual la tesorería final son 14.337. Bueno, vamos a hacerlo de la misma forma y vamos a hacer lo que viene a ser la cuenta de la vieja. La cuenta de la vieja, el dinero que entra. ¿Qué dinero entra? Pues lo que entra por las ventas, las aportaciones que hacen los socios y las aportaciones de los préstamos. ¿Qué es ¿Cuál es el dinero que sale? Pues aquí lo tenemos todo. Todas las inversiones que hemos hecho, todos los gastos, el resultado financiero, los impuestos. Ups. Y al final, si os fijáis, tanto si lo hacemos por la tesorería normal como por el cuento de la vieja, nosotros lo tenemos que trabajar y llegamos al mismo resultado. Y si lo hacemos ya en términos más contables, o digamos en términos más, entre comillas, profesionales, si seguimos lo que estábamos comentando antes de la aportación del EBITDA menos los incrementos del pasivo, más los incrementos del patrimonio neto, menos el incremento del activo no financiero, resultado financiero e impuestos, nos dan la tesorería. La tesorería la podemos calcular de todas las formas, pero siempre tiene que ser la misma. Y es importante. Porque si nosotros no vamos a poder generar los fondos, que es un término que habéis utilizado, que habréis escuchado varias veces, pero tú esto, ¿cómo genera? ¿Cuánto genera? ¿Qué generación de fondos tiene tu proyecto? Pues bueno, mi generación de fondos de mi proyecto en un ejercicio tiene esto. ¿Cómo se traslada esto a lo que estábamos comentando antes? Pues estamos hablando de... Perdonadme. De esto de aquí. Que al final, ¿veis? Nosotros nos encontramos que volvemos a encontrar el equilibrio, pero ya hemos pasado de un total activo pasivo de 130.000, hemos pasado a 132.337. ¿Por qué? Porque ahora aquí han entrado 2 variables nuevas en juego, que es que hemos generado tesorería y la tesorería se queda en mi balance y tenemos la amortización acumulada, que bueno, el concepto de amortización no nos da tiempo a verlo, pero es un tema a tener en cuenta, que lo que hace es que minora el valor de nuestras inversiones. El patrimonio neto se ha incrementado, la aportación que teníamos antes más el resultado del beneficio del ejercicio anterior, el exigible a largo plazo sigue siendo el mismo y total las fuentes de financiación. Esto no es una cuestión de que vaya a misa, es decir, esto simplemente lo que os quiero demostrar es que con una simple Excel nosotros podemos empezar a trabajar y es una facilísima formulación, podemos empezar a relacionar las variables para poder trabajar y para hacernos una visión inicial. ¿Vale? Perdonad, porque ahora quiero volver a la presentación. ¿Estamos en la presentación, Juanqui?
Perdón, bueno, avanzamos rápido. Lo que os quiero decir simplemente con esto es que una vez os generéis la plantilla y os animo a que le perdáis el miedo al Excel, es que empecéis a trabajar. Trabajéis con exhaustividad, porque a final de cuentas todo se puede complicar. Y, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en Speedway, al final trabajamos una plantilla que no la vais a poder ver. No la estaréis viendo ahora, perdonadme. Te dejo yo de compartir de nuevo y ahora compartir tú la Excel otra vez. Exacto. Esto es lo que yo os quería decir. Que nosotros empezamos a trabajar una plantilla como esta. Es decir, trabajamos de una forma muy exhaustiva, todos estos datos son datos con los que trabajamos, de forma que lo que nos permite son ver los parámetros de la actividad con todos los ratios que estamos trabajando, Fernando, inversiones. Si se te ha abierto la Excel, ¿vale? Ahora, comparte la Excel, ¿vale? Es que Zoom funciona que compartes la aplicación que estás abriendo en ese momento, entonces has abierto el explorador de Windows y después la Excel, ¿vale? Entonces estábamos viendo el explorador. Ahora sí que vemos la Excel, perfecto. Bueno, estos son los problemas técnicos del directo. Bueno, simplemente lo que os quería decir es que al final nosotros en Speedway trabajamos para hacer una planificación o para ver cómo podemos hacer el plan de viabilidad, pues trabajamos una plantilla mucho más completa, mucho más trabajada, que incluimos temas de cobros de plazos de cobro, de pago de fabricación, vemos los parámetros de actividad, el arranque del ejercicio que nos va a dar la tesorería, sacamos los flujos de caja, extrapolamos unas cuentas de pérdidas y ganancias, un balance, el activo, el pasivo, sacamos una serie de ratios que salen automáticamente, es decir, se trabaja de una forma muy completa. Con lo cual, a lo que os animo es a que le perdáis miedo, que pongáis en negro sobre blanco lo que viene a ser las tripas de vuestra actividad y que no os dejéis nada, porque es fundamental haber trabajado al máximo y conocer vuestro proyecto. Sacar las tripas es poder escandallar y en base a lo que habéis escandallado y las necesidades de inversión, buscar las fuentes de financiación. Y esas fuentes de financiación pueden ser de un tipo, pueden ser de otro, se pueden trabajar, hay muchas y varias. Pero lo fundamental, antes de empezar al plan de viabilidad, es trabajar de una forma muy exhaustiva. Y Juanqui, dime cosas, ¿te parece? Perfecto, dejo de compartir ya tu presentación, me pongo yo Bueno, también la espera, cámara. no la dejes de compartir porque al final lo que estaba ahí era mi dirección de correo electrónico por si alguien necesita cualquier cosa, que está hoy a su disposición plenamente para aclarar cualquier tipo de duda, Muy ¿vale? bien. Y atender. Genial. fernando.caballero.kraus@gmail.com. ¿Esa es? De todas maneras, si tú puedes copiarla y pegarla en el chat y así directamente la gente la podrá tener perfectamente. Vale. ¿Vale? Detenemos la compartición y ahora sí empezamos con las preguntas. Tenemos aproximadamente 10-12 minutos para las preguntas. Así que, Fernando, si te parece, vamos rápido con Sí. ellas. ¿Cómo presento financieramente mi proyecto a un banco o a un inversor? Bueno, aquí lo importante y generalmente lo que va a valorar no tiene el mismo punto de vista el banco que el inversor, pero al final lo que te van a mirar son las mismas variables. Es decir, que sea rentable, pero más que sea rentable, lo que te van a medir tanto uno como otro es la generación de recursos, la generación de caja, que es lo que va a permitir el repago de las operaciones o de las inversiones. En el caso del banco, si el banco te da dinero, el banco lo que va a pedir es que tú le demuestres que generas caja para pagar. Y el inversor te va a pedir que le demuestres que generas caja para devolverle. ¿Qué es lo importante entonces? Está muy bien hacer una proyección de pérdidas y ganancias, está muy bien hacer una proyección de balance, pero lo fundamental es enseñar y demostrar en base a una planificación de tesorería, un cuadro de tesorería, qué es lo que se necesita y por qué se necesita. Si tenemos claro dónde vienen mis aplicaciones de fondos y mis orígenes de fondos, eso es lo fundamental. Y no solo los numeritos, que el planteamiento sea creíble. Que el planteamiento sea creíble, sea exhaustivo y que cuando vayan a rascar, cuando te vayan a preguntar, sí, pero ¿esto por qué viene? Pues esto viene por tal y por cual. Es decir, haberlo trabajado, pero lo fundamental, la variable fundamental es la generación de caja. Muy bien, Fernando. Otra pregunta. ¿Qué importancia le otorgamos a los ratios financieros? El tema de los ratios financieros es una cuestión muy relativa. Es decir, porque
están comúnmente aceptados una serie de ratios, pero al final los ratios también, el mismo ratio de liquidez, por ejemplo, para una empresa industrial no tiene que ser el mismo para una empresa comercial y tampoco para una pequeña empresa o para una empresa grande. Es decir, cada empresa o cada tipología de empresa se tiene que manejar por una serie de ratios. Es decir, yo creo que lo fundamental es no obsesionarse, lo fundamental es saber qué está detrás de ese ratio. Cuando yo hablo de un ratio de liquidez, ¿de qué estoy hablando? Es decir, no obsesionarse con el numerito, sino ver lo que refleja, que es una relación positiva, negativa o que tiene una correlación o que deja de tener. Pero los ratios, lo que yo recomiendo es que no se los aprenda ni el tato de memoria. Es decir, una buena chuleta, un buen glosario de ratios, saber lo que explica el ratio y aplicarlo. Muy bien. Vamos muy rápido a la siguiente pregunta. Desde el punto de vista financiero, ¿cómo medimos la rentabilidad del proyecto? La rentabilidad del proyecto, aquí enganchamos un poquito con el tema de los ratios. Es decir, la rentabilidad del proyecto, al final siempre lo que hacemos es hacer un cociente entre lo que es el resultado de nuestra actividad, generalmente, y diversas variables. Es decir, si lo partimos sobre los fondos propios, pues tendremos una rentabilidad. Sabremos el dinero que hemos ganado en base a los fondos propios que se han puesto. Si lo partimos el ROE, si lo partimos en el total del activo pasivo, tendríamos el ROI, que sería la rentabilidad, es decir, el beneficio que tenemos en función de cada euro que hemos invertido. Es decir, luego lo podemos partir la rentabilidad en función de las ventas. Pues bueno, tendremos el resultado final. El resultado en función de las compras, tendremos un margen bruto. Es decir, lo importante de la rentabilidad es medirla en varios procesos. Pero al final, eso es la rentabilidad, es decir, el resultado que hemos obtenido partido por una variable. Otra cuestión es la valoración que se pueda tener de nuestro proyecto, de nuestra empresa, que eso ya viene por distintos procesos o distintos métodos que pueden ser o bien multiplicador del EBITDA o bien por una proyección o una capitalización de los flujos de caja de los futuros ejercicios que se han proyectado. Es decir, ahí hay diversos modelos. Pero lo fundamental, el tema de tener en cuenta el resultado, que sea operativo, que sea real, y tener claro en función de qué lo vas a subdividir para poder explicarlo. Esta es una pregunta mía, Fernando? Tengo una curiosidad porque en el mundo de las startups, ¿vale? Y sabes que estamos viajando mucho a Estados Unidos y se habla mucho del valor de las startups, etcétera. Recomiendo decir, no factures, porque en el momento en que factures, la valoración de tu empresa, ¿vale? Es como tú has dicho, una de las posibilidades es el evita por 10 o lo que sea, ¿vale? En cambio, si no facturas, el valor es el futuro, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, vamos a ver. Si te dicen que no factures, ¿qué te van a comprar? ¿Porque les mola el proyecto? ¿Porque les enamora el proyecto en sí? Es un tema de expectativas, ¿vale? De la De que, generación de expectativas con respecto a lo que tu negocio o a tu modelo, ¿vale? Puede generar, ¿vale? Claro, pero ahí el problema que veo yo y donde reside es decir, hasta que no se factura no se sabe si un proyecto funciona. Es decir, una idea es magnífica mientras no se factura. Cuando se empieza a facturar, la gente dice, ya no me gusta tanto. Un ejemplo muy tontorrón. Por ejemplo, un periódico de tirada nacional. Ahora en esta época de pandemia todos estábamos mirando el periódico y hacíamos un uso de ese periódico. Yo si no me metía a lo mejor 6, 7 veces para ver el tema de la COVID o ver cualquier otra cuestión, pues me metía. Hasta que el momento que dicen, oye, que te han quedado ya 2 artículos gratis, que a partir de ahora tienes que pagar una suscripción mensual de 1 euro al mes, es decir, tampoco me iba a arruinar, ya te lo planteo, dice yo, porque, es decir, no factures y enamora con el proyecto, sí, pero es que el proyecto tiene que enamorar facturando. Yo creo que hay que facturar siempre. Por eso nos encanta tenerte como profesor en Speedway, porque sí que es cierto que muchas veces la idea desde la óptica del marketing puede enamorar o puede seducir, ¿vale? Pero luego a veces es complicado monetizar esa idea, ¿no? Y por Es eso que es nadie da nada importante por nada. hacer, Hay que tener en hacerlo. cuenta que la gente quiere retorno. Hacer los números. Sigo con preguntas, Fernando, que nos quedan 4 minutos. ¿No consideras otros tributos, tasas, etcétera, no impuesto de sociedades, como OPEX u otros gastos de explotación? No, vamos a ver, los tributos, vamos a ver, un proyecto ahora, conforme empiece, va a estar afectado fundamentalmente va a tener 3 incidencias fiscales. Una es el IVA, otras son las retenciones de los trabajadores y otras el impuesto de sociedades. El IVA no nos afecta para nada en la cuenta de pérdidas y ganancias. De hecho, todas las variables en la cuenta de pérdidas y ganancias van sin IVA, tanto sin IVA de vengado y sin IVA repercutido.
¿Por qué? Porque el IVA no es un ingreso o un gasto de mi actividad. Yo cuando estoy cobrando, pagando IVA, yo lo que estoy haciendo es algo por el Estado. Es decir, cuando cobro el IVA yo hago de recaudador y cuando yo pago IVA es porque alguien está recaudando por el Estado para que yo le pague. Pero eso realmente no afecta a mi resultado de empresa. Ojo, Oh, a mi resultado de empresa. A mi tesorería, sí. Es decir, hay que jugar ahí entre balance y cuenta de explotación. Por eso es importante el cuadro de origen, aplicación y fondos. Porque en el balance, por ejemplo, cuando yo reconozco la deuda de un proveedor o reconozco la deuda de un cliente, ese saldo sí que lleva el IVA. Pero en la cuenta de pérdidas y ganancias no. ¿Cómo se reconsidera esto? Porque hay unas cuentas específicas a nivel contable que son, por ejemplo, Hacienda Pública por conceptos fiscales o acreedora, organismo de la seguridad social, etcétera, que sí que recogen esa deuda para que al final la tesorería me salga como me tiene que salir. Pero contemplarlos como un gasto de explotación, no, mucho menos. Otro tema es el tema de las retenciones. Las retenciones fiscales tampoco son ni un ingreso ni ningún gasto. Las retenciones, ¿qué es lo que haces? Yo, empresa, lo que hago es retener a mis trabajadores un determinado importe, que yo cada 3 meses se lo ingreso al Estado. ¿Me afecta mi resultado? No, pero nuevamente me afecta mi tesorería, porque yo tengo que tener en cuenta que los meses de enero, abril, julio y octubre voy a tener que pagar las retenciones de los trabajadores. El caso es el ejemplo de antes. Mi empresa tiene mi empresa, la asociación en la que trabajo, tenemos 150 trabajadores, pues aplica la retención que tiene, pues por 3 meses. Si no tengo yo en cuenta lo que me va a costar esos 4 meses las retenciones, estoy haciendo un flaco favor para mi tesorería. Y el impuesto de sociedades es lo que es. No es un gasto, es simplemente una recaudación que hago para el Estado. muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si en lugar de préstamos obtienes un socio, ¿ha de considerarse la retribución o cash flow del accionista? Claro, claro, porque cuando tú te entra un socio en la empresa, generalmente el socio lo que no tiene es un calendario. El que entra como socio no tiene un calendario de amortización. ¿Cómo va a cobrar? Vía dividendos. Entonces, tú lo que tienes que tener claro es la política de dividendos que vas a tener. Y una vez acaba el ejercicio, una vez tienes acabado el ejercicio, tú vas a reconocer una deuda con ese socio, pero en concepto de dividendos, que, por cierto, también te afectará a la tesorería. Muy bien, Fernando. No tenemos más tiempo para más preguntas. Acabo de copiar tu correo electrónico en el chat, para que todos los participantes lo puedan ver, porque hay muchas preguntas que se nos han quedado sin contestar. Sobre todo hay un participante que tiene varias preguntas y alguna aclaración que hace con respecto a una de las preguntas, ¿vale? Entonces, os invito a que cualquier duda, cualquier aclaración que necesitéis con respecto a la ponencia de hoy, ¿vale? Le podéis escribir directamente a Fernando Caballero en el correo electrónico que hemos dejado. Cualquier duda, inquietud que tengáis con respecto al programa de Speedway, que, repito, comenzamos en septiembre y el periodo de presentación de candidaturas está abierto a través de la web de speedwaycaminos.com, ¿vale? Os lo podéis presentar. Y nada más, Fernando, muchísimas gracias por tu participación. Estaremos encantados de tenerte como docente de nuevo en la nueva edición que comienza en septiembre. Y a todos, muy buenas tardes y nos vemos el próximo martes en el siguiente webinar. Os recuerdo a todos que, como siempre, el webinar se está grabando y en un par de días, en 2-3 días como mucho, estará colgado en el canal de YouTube de Banco Caminos y podréis verlo con calma y con mayor detenimiento y con mayor profundidad, ¿vale? Sobre todo para los que somos más profanos en el mundo financiero. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes y nos vemos el martes siguiente. Un saludo. Hasta luego.